Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Bueno, pues sin duda, aquí a mitad de semana, fíjate nada más, ya a mitad de semana, bueno, pues tenemos un tema el día de hoy que, bueno, vamos a ver en qué situaciones o memorias de situaciones pudo haber o puede estar encajando en tu realidad y sin duda está encajando en la realidad de todos nosotros a nivel colectivo, porque que si estamos tocando fondos, espero que ya sea el fondo de muchas cosas. Y bueno, pues agradeciendo y aportando al podcast del día de ayer con el tema de las IAs y todo este rollo de las redes sociales, que nos esperará en tan poco tiempo. Fíjate, a mí me han acudido dos propuestas. Una, que realice mi avatar eh, con IA, obviamente, para que yo ya me olvide de grabar, me olvide de preparar escenarios, sino ya mi monita en cualquier escenario la pueden poner a grabar el tema que sea. La pueden grabar en la playa, en el lago, así arreglándome el pelo, comiendo, en cualquier entorno. Entonces así, en cualquier momento, puedo lanzar información, promoción o cualquier cosa que yo quiera, contenido que yo quiera compartir, con grabar y hacer mi monita IA, ¿no? Entonces ahora la mayoría de las personas que se dedican a la comunicación y a, bueno, pues todos estos rollos, no te creas, a mí me da tristeza porque, o sea, ya no voy a dedicar tiempo a ti. Mira, ya pongo ahí a mi mono y yo pues de todos modos sigo diciendo que yo hago cosas. Me da tristeza los que veo que lo están haciendo porque vamos a convertirnos como en aquellos viejitos que decían que las cosas no son como antes, y yo sé que esto va a venir a revolucionar el mundo, pero pues a nivel de trabajo y sobre todo pues alguien que vende coches, no sé, qué me puedo imaginar, maquillajes, pues a lo mejor generar que hace recetas de cocina, yo no sé, videos de recetas de cocina, yo no sé en dónde, pues claro que sería desde luego que es eficiente en tiempos y en muchas cosas, pero estoy hablando de la ética, estoy hablando del feeling, de la energía, de humano a humano. También en Spotify, creo que ya les había comentado que me ha propuesto grabar mi voz en Spotify para que la IA, yo ya nada más le mando pues así un file ahí, y entonces la madre esa ya graba el podcast, ¿no? Entonces imagínate que tú quieres y estás esperando un episodio en cada día de la semana sobre lo que está sucediendo y que ni siquiera hay una persona ahí atrás, ¿no? Creo que eso va careciendo de alma, va careciendo de vida, y en donde solo nos interesan los resultados. Y que ya los mismos bots, desde luego, ¿no? Que ponen montones de likes y ponen montones de cosas y crean hilos y debates y ni siquiera son personas. Entonces eso sí, la verdad me preocupa porque cada vez veo más personas que comienzan a grabar su mono y su avatar, y entonces ya el avatar va corriendo y entonces ya puedo decir yo que salgo a correr en el bosque y ahí te voy platicando. Cada vez más veo más videos y temas y programas ya no es la persona, sino es la IA. Y bueno, hablando de eso, bueno, no sé, esto punto y aparte, ahorita me vino. Yo no sé por qué está de moda, alguien que me lo explique, la verdad le agradecería muchísimo,
que me saque de la oscuridad en la que vivo, si es moda o por qué, cuál es la razón de que la gente se grabe tú adentro del coche. O sea, a veces hasta con el cinturón puesto. O sea, podría entender que a lo mejor por tema de aislarte del ruido. Es la única razón por la que me llama la atención tú que se graban en los coches como cuando manejas. ¿Por qué es eso? ¿Es moda o llamas la atención? O luego hay gente que se graba maquillándose y peinándose y, o sea, ¿cuál es el objetivo como de marketing? No lo entiendo, la verdad. Honestamente, y ustedes saben que tengo ciertas fases neurodivergentes, pues espero que alguien me lo pueda explicar. Y con el tema del día de hoy, uy, corazones, marzo viene, y ya en qué fechas estamos, con todo a ayudarnos muchísimo con la revisión, híjole, de todas esas crisis y cómo las llenamos con vacíos, que con muchísimo gusto yo podré mañana apoyar con alguna lista de cómo es que se suele distraer de las crisis, distraer de los objetivos a resolver y cómo es que el ego resuelve distraerte, voltear para otro lado y darle la vuelta, pero al final seguiremos en un bucle. Marzo es un mes muy importante, corazones, para la inteligencia emocional y nuestro avance en nuestro trabajo personal. ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas crisis que estamos ya en el fondo. A nivel colectivo te puedo hablar de mi país. Nuestro país tocó fondo hace mucho y hemos rebasado la crisis hace mucho. Y hoy es momento de darnos cuenta. Qué difícil, porque esto, sin duda, como todo en la humanidad, genera divisiones, genera apasión, como el fútbol, ¿verdad? ¿Quién le va a un lado de la portería y quién le va al otro? Y pensamos que al final vamos a ganar. Mientras las divisiones existan, perderemos siempre, una y otra vez. Pero bueno, al final, este tipo de revueltas que estamos viendo en nuestro país y en el mundo servirán, y espero que sirvan, porque como el dicho dice que cuando tocas el fondo, bendito fondo, porque ya lo único que te tocará será subir, será emerger. Y así estamos en el fondo de las crisis humanas, estamos en el fondo de la crisis educativa, estamos tocando el fondo de la crisis de dispersión de atención. Y yo veo constantemente algo con tanta información que hay, fíjate tú ya, no es posible que no sepas. Ay, no supe, no, ahora sobra información. Estamos tocando la crisis, el fondo de la crisis más fuerte, y eso es la incoherencia de las personas. Yo quiero salud y ay, que como me preocupa mi salud y ay, voy a un doctor y otro doctor y otro doctor. Y ahí andamos en la peregrinación de doctores, pero yo hago todo lo que me enferma. Los tóxicos, las adicciones, los malos hábitos. ¿Sí? Entonces estamos en una crisis muy profunda humana de conciencia y llamaría yo que es una crisis de coherencia, en donde por un lado queremos que los humanos alrededor de nosotros se comporten de cierta manera y por otro lado nosotros mismos nos comportamos de una forma incoherente, ¿verdad? Y yo no sé, yo no entiendo, hay veces que de verdad, créanme que tengo mis crisis y sufro precisamente por esa neurodivergencia, en donde yo no sé, yo no entiendo a veces el ego humano, qué perfeccionismo buscamos en las personas, qué perfeccionismo buscamos en nada. El ego humano, tú que viene a buscar todo perfecto, más, quiero más, todo para mí. Si nosotros mismos no resultamos ser ejemplo de nada. O sea, ¿qué le exigimos a nuestros padres? Ahora que estamos viendo nuestro equipazo del árbol, que, qué bárbaras, qué chamaneadas están. Yo veo una que otra alumna y digo, wow, lo que es empezar a abrir el baúl del crisol, ¿verdad? De la información transgeneracional, que es nuestra primera asignatura en la vida. Y cuando volteamos a ver que nuestros padres pues son solo humanos,
de otro tiempo. Y nosotros exigimos perfección, no sé, ya te dieron la vida y te pusieron un plato de comida y te dieron zapatos y te pusieron un techo y tantito más y tuviste muchos cuidados de pequeño para estar aquí hoy. ¿Qué más quieres? ¿Qué perfección buscas del carácter de las personas? Si la mayoría es funcional, si la mayoría es lindo, ay no, ahí vamos a buscar el pretito del arroz. Si no sabemos valorar las piedras grandes, ¿verdad? Se nos va la vida en esos juicios pequeños del ego. Y estamos tocando el fondo de todas esas crisis, los que menos, los que más. Así que es importante que sostengamos la atención para salir en cada uno de nosotros tocar el fondo, bendito fondo. Porque cuando hemos tocado el fondo de las cosas, uy, cuántas personas hemos, la noche oscura del alma, ¿verdad? Tocar el fondo de un conflicto, tocar el fondo de una crisis, tocar el fondo de una situación en nuestra vida, ¿de qué depende? Porque repito, una vez que tocas el fondo, pues ya no puedes ir más abajo. Ya lo que toca es ir recuperando la energía, la frecuencia, la coherencia para emerger en la superficie. ¿Qué es lo que hace que no toquemos el fondo? Que no lleguemos al fondo de la crisis. Eso no es algo que nadie te pueda poner ese fondo. Realmente ese fondo es de congruencia y de tolerancia tuya. O sea, ya, para mí ya es el fondo. No podemos llegar y tocar ese fondo porque no sabemos sostener la incomodidad de saber que estamos en el fondo de la crisis, donde ya no se puede perder más, ya no se puede ir más abajo, ya no se puede más dolor, ya no se puede más conflicto, ya no se puede más. Sostener la incomodidad es saber que hay un conflicto y que hay que resolverlo y que esos pinches métodos que ponemos pues no funcionan, que tenemos que poner otros métodos en lugar de insistir y quedarte atorado en el bucle del conflicto, porque ahí está. Si no sabes sostener la incomodidad, lo que hacemos es evadir, lo que hacemos es no darte cuenta que estás en el fondo desde hace un montón, evadiéndonos, ¿no? En la negación. Entonces, la no aceptación de la crisis hace que yo viva en la crisis. La no aceptación de la crisis hace que yo me devuelva a la crisis. ¿Te fijas que ahí está el bucle? Repito, a nivel colectivo, nuestro país, que no nos damos cuenta que ya no podemos descender más. Ya no puede haber más corrupción en todo. Ya no puede haber menos desprotección al ciudadano. Ya no puede haber más oscuridad en las instituciones. Ya no puede haber más asco. Ya no puede haber más suciedad, más poca ética en lo que se hace. Ya no puede haber más vacío de valores. Ya no puede haber. ¿Qué estamos esperando para aceptarlo y dejar de cerrar los ojos? ¿Qué hemos hecho que este país se ha merecido estos gobiernos? Pues los refleja, no los elegimos, los reflejamos. Estamos en el fondo, pero el no aceptarlo hace que sigamos en la misma crisis. Si no tenemos la fuerza de sostener el dolor emocional, como es la tristeza, el enfado, el enojo, la incertidumbre, el miedo, entonces vamos a querer evadir, distraer, tapar. Imagínate cuando ya no puedes tapar el sol con un dedo. Imagínate en tu vida, en esa situación, cuando ya no puedes tapar. Ya estás en el fondo de una situación de salud. Ya no puedo sostener más esta salud, ¿no? Tendría yo que mejorar. Ahora enseguida te voy a dejar algunas ideas y unos tips para ir reconociendo primero el fondo para luego salir. Ya no podemos tapar a veces el fondo de una crisis
en un negocio, ¿no? Pues es que sigo endeudándome y otro préstamo y ahora esto, y es que el cliente no me paga, pero vuelta otro crédito, o sea, ya es lo mismo, pero no reconoces que estás en el fondo a tiempo, entonces te sigues enredando más hasta que ese fondo sea lo de aquel podcast que grabamos del momento torre, ¿no? Cuando hablamos de la torre, del arcano, del arquetipo del arcano de la torre, ¿no? Entonces, cuando todo se rompe y el universo te obliga a darte cuenta que estás en el fondo, porque luego somos un poquito, nomás poquito, necios, ¿verdad? Cabezotas. A veces así es en las relaciones de pareja, por otro tipo de creencias, hambre emocional o necesidades materiales. No nos damos cuenta que estamos en el fondo ya de lo peor que se puede vivir y aún así se sostiene, pues no sé, quizá una esperanza infantil de que la otra persona cambie, ¿no? De que la otra persona me dé la razón, de que la otra persona mágicamente me dé lo que mi hambre emocional quiere comer. Y no nos damos cuenta que hemos llegado al fondo de la crisis, el no reconocer el fondo, que al final es un regalo, es, bueno, ya, no, o sea, no se puede romper más lo que se podía romper y pues ahora lo que hay que hacer es arreglarlo de alguna forma. Pero cuando no se reconoce es cuando ese dolor no resuelto se transfiere a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Todos los hijos que tenemos, nosotros ya pasamos todos nuestros programas inconscientes hacia las siguientes 5 generaciones si es que sigue habiendo vida o reproducción. ¿Qué es lo que hemos transferido entonces a la humanidad, corazones? No, no a mi familia, no a mis hijos, a mi familia, a mis nietos o bisnietos, no. Es que todos esos sujetos van a ser incorporados en un colectivo. Entonces hemos heredado crisis sin solución y que han llegado al fondo, pero nadie emerge, sale de esa cloaca hasta arriba para respirar, ¿verdad? A veces tocamos el fondo, ya te decía, de los negocios, de las parejas, de la salud. O sea, ya tu salud te está diciendo que por favor pongas atención. Ya el comportamiento a lo mejor de cierto hijo o hija nos está diciendo que por favor tomemos atención de que estos vínculos ya no pueden seguir así. Tocar el fondo es un regalo. ¿Por qué? Porque ya no va a haber peores conflictos que los que estás viendo. Ahora hay que arreglarlos. Pero cuando no nos esperamos, y todavía el ego se sorprende, todavía, me dice hace poco una chica, todavía, y es que hace esto, y todavía hace esto, y fíjate, cuando no sabes parar a tiempo una circunstancia tan ofensiva, caótica y respetuosa, todavía te puede sorprender lo que la otra persona hace. ¿Por qué? Porque no reconoces el fondo, donde el fondo es el límite del caos. Si no le seguimos rascando, o sea, ya llegué al fondo y saco la pala y el pozo más largo, ¿no? Entonces el no reconocimiento o la no aceptación de la crisis hace que yo regrese a la crisis, viva en la crisis. Entonces yo te invito a esa aceptación de cualquier situación. Vamos a hacernos una pregunta interesante, inteligente. ¿Estoy a tiempo de revertir esta situación? ¿Todavía estoy a tiempo de que esto no me dañe más y de que se sane algo? Se sane algo de mi negocio, se sane algo de esta relación, se sane algo del respeto que queda, se sane algo de mi salud. Si es, todavía estoy a tiempo de conservar mi paz o una situación familiar, entonces esa será tu respuesta. Y claro, cuando te digo que te invito a sostener la incomodidad del dolor emocional, es que a veces habrá ansiedad, cuando hay que aceptar la crisis habrá ansiedad, habrá bloqueos mentales por estrés, pero solamente sostén un poquito la incomodidad, un poquito más. Y será el último periodo de asfixia, de muerte, en donde ya lo único que nos queda es darnos cuenta que simbólicamente estamos muertos para esa situación y que el muerto pues va a flotar, vamos para arriba.
Entonces, como te decía, el primer paso es sostener la incomodidad, que es aceptar, acepto y ya no podemos endeudarnos más, ya no puedo sentirme más mal físicamente, ya no puedo gritarme más con este hijo, esta situación familiar, ya no podemos nada de lo que se esté viviendo más. Entonces, al sostener esa incomodidad, empiezo a aceptar. Siguiente, puedo empezar a dedicar momentos de conexión personal para que pueda empezar a liberarme de cargas mentales. Hay muchos métodos, ya sabes. El silencio, el que te descalces, el que riegues las plantas. Es decir, sostén momentos de reflexión en donde estés aceptando para ti cuánto me jode y cuánto me duele, pero este es el fondo y vamos para afuera. Ya estuvo, ya acabamos de estar. Yo les digo, a nivel personal, conozco mucha gente en familias completas en mi país, en que muchos ya acabamos de estar. Pero no, hay otros que están muy bien, muy felices, haciendo muchos negocios con la corrupción y con todo eso que ya sabes. Entonces, mientras seamos más los que estemos muy felices, pues no habrá masa crítica. Pero cuando seamos más los que ya acabamos de estar en un lugar tan inestable, tan inseguro, en donde la pistola manda, pues entonces empezaremos a hacer algo más. Yo te invito a que tengas esos espacios de reflexión. A veces hasta habla uno con uno mismo, habla uno solo, que dicen que es un rasgo de genialidad. Hay quien nos dice locos, ¿verdad? Esto te va a invitar, este espacio de reflexión te va a invitar al autoconocimiento, a la autoescucha, que desde luego es un regalo, porque si yo no me conozco, pues yo no sé que si me sale bien y que de plano no, ni le busques, ahí sí puede ser muy chafa. Que sí me sale bien y que no me sale bien, dónde puedo arriesgarme más y dónde no. Claro, siempre la invitación es hacer ejercicio, ¿no? Caminar, nadar, moverse. Y bueno, siempre te invito a sostener que cuando hemos llegado al fondo de algo, es un regalo porque se acabó. Ahora el tiempo del malestar será solamente el tramo de irnos recuperando para regresar como ese pozo a la superficie y respirar. Ya no es una asfixia en donde hay que bajar más, no. Todavía va a haber incomodidad, pero ya vamos de salida. Entonces sostén la frase de que cuando esto ya no esté en tu vida, quede atrás, serás libre y que todo lo que sueltas te libera. Entonces hay que soltar creencias, hay que soltar comodidades, hay que soltar incoherencias, hay que soltar hambre emocional, corazones, hay que soltar incoherencias. Marzo nos viene a retar con eso y con los vacíos, cómo los llenamos, que al final es esto, impedir que la crisis llegue a ser solucionada, porque al final la crisis ahí sigue. ¿Qué te parece que hablamos de eso mañana? Bueno, si estás de acuerdo, te dejo un beso, un abrazo y ahí me cuentas. Nos vemos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.